¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Héctor Oseguera, Managing Director de Jellyfish. Antes que nada, bueno, espero que todos se encuentren bien. Me gustaría comenzar dando un breve agradecimiento, bueno, al equipo de Connect por haber creado este espacio, este panel, que es el cual se titula Big Data and Analytics, cómo generar información y Customer Solutions, sobre todo durante esta pandemia. Y obviamente, pues agradecer a todos ustedes que se dieron el tiempo bueno, pues para estar en este panel. Los iré presentando a cada uno de ustedes y de ahí nos pasamos ya, bueno, a dar por iniciado este panel, que lo que buscamos que, bueno, sea una plática, de nuevo, como si fuera todo en vivo y en directo, bueno, más bien presencial, ¿no? Tenemos a Luz Castillo de Business Bureau Country Manager. Bienvenida, Luz. Tenemos a Eric Rada, Head of Product and Pricing de Digicel, Grupo Panamá. Bienvenido, Eric, muchas gracias. Moisés Pascual Leo, Chief Data and Analytics Officer en Telefónica Ecuador. Bienvenido, Moisés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Gracias. María Luisa Escolar, directora de Empresas Estratégicas y Gobierno de Claro Colombia. Y Muchas Carlos gracias. Eduardo, bienvenida María Luisa. Y Carlos Eduardo Luna Naya, director de Marketing B2B Avantel. Saludos. Bienvenidos a todos. Y bueno, dando un poco de contexto, un poquito de background, por así decirlo, datos curiosos del tema ahora sí que del tema de Big Data, valga la redundancia. Tenemos que, por ejemplo, el 90% de la data disponible, que la que tenemos ahora a nivel como global, se ha generado en los últimos de 2 a 5 años, ¿no? Creo que es un dato sumamente relevante como para iniciar esta conversación, donde el tema central va a ser los datos. Un poquito de historia, tenemos que uno de los primeros proyectos más relevantes de data, por lo menos en Estados Unidos, se llevó a cabo por parte de la empresa IBM y utilizó punch cards, ¿no? Y estoy hablando, esto fue en 1937 y estoy hablando de un tema relativamente reciente, ¿no? Entre comillas, aunque ya casi son 100 años. El tema de acumular información ha existido desde siempre, pero bueno, algo que lo podemos acotar más a algo que algunos llegamos a conocer como las punch cards. Como saben, en la actualidad se genera una cantidad impresionante de información. Tengo un dato aquí bastante bueno, que es generamos 2.5 quintillones de bytes casi por día. Esto, para que se den una idea, esto es un 1 con 30 ceros. Es demasiado, es casi ni nos podemos imaginar qué tanto representa eso en espacio, en volumen, ¿no? Y bueno, con esta gran generación de información y esta acumulación que hemos venido acelerando de más o menos del 2005 para acá, pues viene una gran responsabilidad, ¿no? Vienen obstáculos, viene escalabilidad, viene infraestructura, viene privacidad, que es un tema bastante relevante y que hoy está sucediendo muchísimo en la Unión Europea, viene para América, pero bueno, todo este tema de GDPR, ¿no? De la privacidad de datos. Entonces, con esta breve antesala, me gustaría dirigir la primera pregunta para abrir este debate hacia María Luisa. Y empezando como pues, los desafíos, ¿no? ¿Cuáles han sido los principales desafíos que se han visto alrededor de este tema de Big Data? ¿Y cuáles crees que sean estos mismos desafíos, pero hacia futuro? 2, 5, 10 años, ¿no? Que es difícil plasmarlo, pero quisiéramos conocer ahí tu punto de vista. Nuevamente, Héctor, muchas gracias, y a ti y a todos los compañeros del panel. Te voy a resumir los desafíos, que efectivamente son muchos en este tema de la información, pero yo lo resumiría como en 3 grandes grupos.
¿sí? Los desafíos técnicos o tecnológicos, ¿sí? Los desafíos de conocimiento, es decir, cuáles son los perfiles que hoy en día necesitamos para poder precisamente hacer la analítica y sacarle jugo o provecho a la información cada vez más grande que estamos almacenando. Y por último está el reto regulatorio que va en dos sentidos. El primero, muchos países, incluido Colombia, ya tenemos unas leyes de protección de privacidad de los usuarios, ¿sí? Leyes que normalmente la regulación va un poco más atrás que los usuarios y la tecnología. Entonces, ahí siempre hay un gap. Algunos Exacto. años de retraso, ¿no? Que es difícil Exacto. aterrizarlos legalmente. Sí, ahí hay un gap que es un desafío permanente. Y el otro tema es la seguridad que nosotros, en el caso de Claro, como service provider o como proveedor de soluciones de tecnología, requiere blindar para que toda esa data que estamos recopilando, acumulando para después clasificar y analizar esté segura. Entonces, si me preguntas, esos son como los tres grandes bloques que hemos visto en el país. Increíble, hace algunos años, pues yo que ya tengo varios años, no nos imaginábamos el hardware con el que hoy contamos, ¿sí? Claro. Las posibilidades de almacenamiento en cloud y demás. No nos imaginábamos que íbamos a poder capturar esta cantidad de data a esta rata, a esta velocidad y en estos volúmenes. Totalmente. Efectivamente, la tecnología se resolvió. El tema tecnológico lo tenemos muy, muy avanzado y va a avanzar cada vez más. Esa es la regla por la que nos regimos en tecnología. Pero los otros dos aspectos, al menos en Colombia, siguen estando muy, o en un nivel de madurez todavía bajo. Retos hacia futuro en los próximos 2, en los próximos 5 años, la formación, sí, que necesitamos tener, cuáles son esos científicos de datos, con qué conocimiento debemos contar para poder usar esa data en tiempo real, que es el objetivo, y que permita de verdad ser proactivos y anticipar decisiones de negocio o decisiones de gobierno o decisiones de manejos de crisis de manera anticipada. Es lo que vemos desde acá. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahí me gustaría, Carlos, hacerte la misma pregunta para ver desde esta perspectiva del B2B, que creo que es algo bastante relevante que ha ido tomando fuerza en la parte de, pues sí, ofrecer un negocio directamente de empresa a empresa a través web, ¿no? Y cómo toda esta data la podremos utilizar para aplicarla ahí en marketing. Entonces, de este lado igual, ¿qué desafíos han encontrado desde el lado de ahí de Avantel y qué ven hacia el futuro? Vale, muchas gracias. Buenas noches a todos. Básicamente la información ya está, ¿sí? Hay mucha información, de hecho es uno de los problemas que hoy se presentan, volúmenes gigantes de información. Siempre la pregunta a responder ha sido ¿y qué hacemos con esa información? Y creo que ahí es donde entra el gran challenge para todas las organizaciones tenemos la información, ¿qué hacemos con ella? Que al final es la toma de decisión hacia cuál es el siguiente paso. Con base en eso, veo que hay 3 desafíos importantes actualmente, 2 a futuro. En Big Data normalmente se habla de los desafíos de las 5 Vs, no sé si lo han escuchado. Básicamente, de esas 5 Vs yo veo 3 hoy. Una es el volumen, otra es la veracidad de esa información y la última es el valor que me da esa información. Finalmente es mucha información que tenemos contenida en equipos, en sistemas, en la nube, en muchas partes. Cada vez hay muchos más dispositivos que nos arrojan más información y la tendencia es que esto sigue aumentando y va a seguir aumentando. Por lo cual podría pasar que uno llegue a perderse entre tanta información sin saber realmente qué va a hacer. Entonces, realmente creemos que actualmente ese es el gran desafío. El gran desafío está en estos 3 pilares. Es, ¿qué hacemos con tanta información? ¿Cómo la organizamos? Sí. ¿Cómo la segmentamos para ver qué hacemos? ¿Sí? Segundo, ¿cómo hacemos que esa información realmente, cómo garantizamos que sea veraz?
porque también llega mucha información basura, información que no genera mayor valor para la organización. Finalmente, demasiado para poder ruido, ¿no? transmitir. Demasiado ruido en esa parte, ¿no? En ocasiones Total. es un mar donde demasiada data es contraproducente, ¿no? De acuerdo, además que la sensibilidad en esa información es la que le va a permitir a uno tomar una decisión acertada. De allí la importancia de ser uno de los desafíos más importantes hoy, porque puede llevar a una organización a tomar una mala decisión o una decisión que no es aceptada por los clientes, que es obviamente para lo que trabajamos. Entonces, claro. Esos son los 3 pilares que vemos hoy como relevantes. A futuro, pues claramente cada vez hay muchos más dispositivos interconectados, por lo cual tendremos mucha más información, tenemos más puntos de contacto con nuestros clientes, por los cuales accedemos a algún tipo de información para conocer sus comportamientos. De ello, que obviamente de cara a futuro, tener de una manera mucho más ágil esa información, de allí la velocidad, que es otra de las Bs, ¿sí? Con qué velocidad accedemos a esa información, pero sobre todo, con qué velocidad reaccionamos ante esa información. Porque de nada vale tener mucha información rápida si nuestra ejecución no es de la misma forma eficiente, porque si no se pierde el time to market para tomar alguna decisión en el mercado, básicamente. Claro, y se vuelve todo un reto, ¿no? Porque cada vez lo que buscamos es reaccionar más rápido al comportamiento del usuario. Y es complejo, ¿no? Y de aquí conecto un poco a la siguiente pregunta que me gustaría, Moisés, que nos ayudaras con esa parte. Muchísimas gracias por tu respuesta, Carlos. Se mencionaron estos pilares, ¿no? De la parte técnica y María Luisa lo mencionó muy bien, ¿no? Técnica, conocimiento y tema regulatorio, al igual que Carlos, ¿no? El volumen de la información es algo sumamente relevante, ¿no? Y toda esta recolección, cómo está cayendo, a ver, no rocket science, sabemos que es demasiada. Desde tu punto de vista y con la experiencia que tienes, ¿cuáles consideras que son los pilares más importantes para la construcción de esta recolección de datos, todo este procesamiento para asegurar que esté bien resguardada y que sea lo suficientemente escalable para utilizarlo y no perder nada de esa información tan valiosa? Gracias, Héctor. Bueno, antes de contestar a la cuestión, un punto importante vamos a adicionar a lo que ha comentado María y Carlos. Yo creo que uno de los retos importantes también es el cambio de mindset y de cultura dentro de las organizaciones, ¿no? Ojo con eso, porque podemos estar muy bien preparados técnicamente, podemos tener los mejores data science, podemos tener la mejor regulación, podemos tener la mejor capacidad de procesamiento, pero si no hay esa cultura, y lo decía Carlos muy bien, ¿no? Esa velocidad de tomar decisiones, de pasar de la intuición al dato y al conocimiento. Y eso no es de hoy para mañana, ¿no? O sea, es una manera también de llevar los negocios de manera distinta. Yo recuerdo cuando llegué a Ecuador, nadie consumía datos de manera oficial y de manera normalizada, ¿no? Y de manera autogestionada. Hoy ya, por ejemplo, hay 140 personas en la plantilla de 600. Y eso cuesta, ¿eh? O sea, eso cuesta. Entonces, y es una inversión, ¿no? Al final, o sea, porque claro, es apostarle a hacer una curva de aprendizaje, claro, no de los conocimientos básicos, ¿no? Sino de convencerles de cuál es el uplift que le va a generar tomar decisiones exacto, en base a datos y algoritmos e inteligencia. Bueno, respecto de la pregunta, o sea, yo creo que hay 3 pilares básicos. Uno es la normalización de datos en las organizaciones, porque es clave. Es clave, ¿por qué? Porque el tsunami de datos desestructurado, semiestructurado, estructurado, tiene que dar respuestas de negocio. Pero si el dato no está normalizado y no es capaz de dar respuestas de negocio, dice, sí, en Telefónica tenemos aquí en Ecuador un clúster de 1 petabyte de información.
si no está normalizado y no da respuestas de negocio, bien. De nada. Sí. Podrían ser 2, ¿no? Y sería lo mismo. Claro, efectivamente. 2. Yo creo que gobernanza del dato. Yo creo que la gobernanza del dato en todas sus aristas, ¿no? Es decir, en que la compañía hable un mismo lenguaje, en el que tengas niveles de calidad robustos, veracidad, ¿no? Lo que comentaba Carlos, que tengas niveles de seguridad, que tengas metadatos, información sobre los datos, que tengas identificados el Master Data Management. ¿Cuál es la información máster de tu compañía? Claro, ¿cuál es el origen, no? Claro, ese es el segundo pilar. Gobernanza y no es fácil. Cuando alguien me pregunta, bueno, esto de la gobernanza, ¿cuánto puede durar? No hay tiempo. O sea, gobernanza es un tema cultural, es un proyecto que empieza hoy y no acaba nunca, ¿no? Porque es una forma de llevar tu negocio. Yo creo que el tercer pilar clave en las organizaciones es el tema de la autogestión. Yo creo que la democratización del dato, del conocimiento es importantísimo. Y ese concepto muy americano que es Citizen Data Science, ¿no? o Citizen Analytics es muy importante. O sea, los que somos responsables de unidades de datos no podemos tener la responsabilidad de toda la analítica de la compañía. No, es un error, es imposible. ¿No? Porque no avanzas, porque no escalas, tú lo decías, porque no escalas. Y por último, para hacerlo breve, yo creo que se está demandando mucho el tema de real time. O sea, yo creo que definir arquitecturas, bien sean puras on-premise, puras cloud o híbridas, da igual, este no es el foro para hablar de arquitectura, pero hay que minimizar el tiempo entre la generación del dato en nuestras plataformas y la toma de decisiones. 100% de acuerdo, ¿no? Ahí creo que, por ejemplo, ahí se vuelve, en ese último punto, Moisés, se vuelve un poco, no controversial, pero es un dato importante. Bueno, ¿qué tan real time necesitamos que sea real time, no? Porque en ocasiones... Bueno, depende del problema. Depende del problema. Exactamente. Es que depende del problema. O sea, en telco, en Telefónica, pues, no sé, nosotros, por ejemplo, en Telefónica Ecuador, toda la actividad comercial, el 90% de la actividad comercial con nuestros clientes es en tiempo real. O sea, nuestro clúster está escuchando a los clientes continuamente y en función de su contexto va una oferta u otra, ¿no? Claro. Perdón. Claro, y entonces, ahora, pues para calcular los ingresos, pues a lo mejor los ingresos no es necesario que sean real time. Claro, eso pueden tener un día. O las ventas por ciudad, o las ventas. Entonces, depende un poco la necesidad. Totalmente de acuerdo, Moisés. Y ya que hablamos de este tema de la normalización, data governance, que es un punto que vamos a tocar un poco más adelante, que es súper relevante, ¿no? ¿Qué equipo lo lleva, ¿no? Pero lo preguntaré más adelante. No, es un ahorita tema lo que... Cuando toquemos el tema organizativo ahí. Sí, es una de las preguntas y creo que es bastante relevante, ¿no? Pero bueno, por lo pronto aquí me gustaría ir con Luz, sabiendo, bueno, en Telco y de tu lado con tu empresa, sabemos la cantidad de información que generan y cómo ayudan a las operadoras a tener esos famosísimos insights, ¿no? Y esos benchmarks para que puedan las operadoras, bueno, hacer sus diferentes estrategias. Aquí lo que nos gustaría como entender y poner sobre la mesa es qué tipo de datos utilizan tus equipos para este tipo de medición, cómo aprovechan esa experiencia y qué prácticas hacen para la visualización y poder hacer esos entregables de valor, esos insights hacia sus clientes, ¿no? Que aquí, bueno, como menciono, conecta con la parte de ya está la información, está robustecida, ahora sí que
hay que empezar a utilizarla y aprovecharla a quien, bueno, pues a quien lo necesite. Claro que sí, muchas gracias, Héctor. Es un placer compartir este panel con todos ustedes. Voy a hablar un poco de lo que nosotros hacemos para generar datos de experiencia de usuarios, ¿no? De user experience, que últimamente ha tomado mucha relevancia. Es un foco que están teniendo todo lo que son los telcos, los programadores, las OTTs, que inclusive se ha convertido en un factor de éxito de aquellos nuevos players que han llegado al mercado y se han focalizado en tener una excelente experiencia de usuario y es lo que le ha logrado como un posicionamiento en el mercado. Desde BB, como empresa de investigación de mercados y generadora de Big Data, como lo mencionábamos ahorita, hemos creado diferentes estudios que permiten medir la experiencia de usuario en los diferentes segmentos o diferentes negocios que ofrecen los MVPDs, los programadores, las OTTs. Por un lado tenemos un estudio que llamamos Octaplay, en donde medimos toda la satisfacción de los usuarios en 8 verticales o en 8 servicios que ofrecen los proveedores de entretenimiento. Estamos hablando de televisión paga, telefonía móvil, telefonía fija, internet, OTT, música, gamers, IoTs. Y lo que estamos haciendo con este estudio, por un lado, es generar scores que nos permitan ver qué tan satisfecho o insatisfecho están los usuarios con los servicios, pero no solamente desde el lado del que mira la información desde la compañía que está mirando la información de su compañía, sino una visión 360 de lo que está pasando en la competencia, para saber cómo está siendo la experiencia de usuario que están teniendo los diferentes servicios de los competidores, qué experiencia de usuario están generando, para conocer también un poco las prácticas que están siguiendo y sobre todo también saber y mantener las buenas prácticas que tiene la empresa y que están generando satisfacción. Entonces, por un lado tenemos todos los scores que miden la satisfacción del usuario y por otro lado tenemos unos estudios de consumidor en donde medimos los atributos de los diferentes servicios, llámese OTT o TV Paga, que es ahorita un poco el foco del entretenimiento, y ver cuáles son los atributos de cada una de las plataformas, de cada uno de los servicios que están siendo valorados por los usuarios y cuáles están generando una satisfacción muy baja, ¿no? Entonces también ver atributos de cada uno de los servicios y ver qué tan bueno, qué tan malo están percibiendo los usuarios del servicio. Para Pay TV, porque pues son muchos servicios que medir y nuestros principales clientes o nuestros principales receptores de los datos son los operadores de televisión, las telcos, los MVPDs. También manejamos, por ejemplo, para televisión paga, ver qué es lo que hace mantener los usuarios en su servicio, qué hace más que un usuario mantenga el servicio de TV paga y qué hace que lo abandone. Eso también nos sigue llevando a mirar qué está pasando con la experiencia del usuario. Y por otro lado, también nosotros hacemos un análisis de todas las preferencias de consumo que tienen los usuarios y eso que permite que se generen estrategias, que se generen diferentes movimientos enfocados en lo que realmente el cliente, el usuario está queriendo, ¿no? Entonces claro. Todo esto es importante verlo desde una visión 360, desde una visión también a nivel competencia, para no solo centrarse en qué están experimentando mis usuarios, sino qué están experimentando los usuarios de los demás y tomar decisiones en base a eso. Y lo que mencionabas que es muy importante y que también lo mencionaba Moisés anteriormente, y es qué hacemos nosotros para tener toda esa data y poderla mostrar de una manera que la puedan utilizar, ¿no? Entonces, nosotros primero que todo, cuando tenemos ya los datos generados, la primera área que tiene contacto con nuestra información es IT. Básicamente ellos lo que hacen es tomar esa información en herramientas de Big Data como Python, Spark, SQL, y lo que hacen ahí es transformarla para pasársela al equipo de Data Science de una manera que ya se pueda ver normalizada y ellos puedan crear
dashboards o herramientas más visuales que estén enfocadas a la necesidad de cada cliente y la puedan ver de una manera procesada y una manera ya gráfica. Eso por un lado, pero no sé, últimamente, y lo que decías anterior, que lo que es la Big Data es un tema muy reciente, hemos recibido muchas solicitudes de nuestros clientes como, oye, ¿no tendrás toda esta información en un API? Entonces nosotros también, por un lado, tenemos todo de una manera visual y por otro lado, las operadoras, los programadores ya quieren tener un API para integrarlo a sus softwares y poder tener integrado toda esa Big Data, ¿no? Y es también un desafío de nuestro lado de desarrollo, de empezar a ver, bueno, ahora te voy a dar la información, si la quieres muy visible o si la quieres, tómala en un API y haz lo que quieras con la información, ¿no? Claro, y se te vuelve un tema también de infraestructura de tu lado, ¿no? Que tienes que Sí. tener el servicio disponible, ¿no? Y es un gran challenge esa parte. Sí, en el último año nosotros pasamos de ser una empresa que teníamos gente más de estadística, analíticos, data science, a que ahora todos son ITs, o sea, hay un equipo grandísimo 100%. de IT, entonces migramos, Sí, estamos migrando a eso. se vuelve súper retador. Y ahí Eric, de tu lado, en esta parte de pricing, que entiendo es ahorita el rol el jefe de producto y pricing, ¿cómo utilizan de tu lado esta parte de los datos para mejorar la experiencia y después visualizarla? A ver, entendemos perfectamente que la visualización es un dashboard, ¿no? Pero hay una ciencia detrás de construir un dashboard, no es solamente hacer una gráfica de pie o una serie de tiempo y ya está, ¿no? Entonces, ¿cómo están haciendo de su lado para esta parte? Bueno, mira, evidentemente la época que estamos viviendo, ¿no es cierto?, que es muy distinto a lo que teníamos antes de marzo, antes de COVID, nos ha puesto a modelar o revisar información que antes no analizábamos. Entonces, donde hemos encontrado en este último tiempo información muy valiosa ha sido en la parte no transaccional, toda la metadata, digamos, de los clientes, sobre todo en relación a experiencia, porque ahí es donde hemos logrado sacar insights en relación a la experiencia del usuario. Antiguamente un cliente se demoraba en hacer una transacción, una compra de un plan, por ejemplo. Se tardaba 2 a 3 intentos o 2 a 3 visitas al portal USD o a la aplicación o canal que quieras analizar. Hoy día esos intentos en ciertos segmentos de la base se han incrementado. Eso es algo que con la información que teníamos previamente no la podíamos ver porque la información previa era muy transaccional, ¿no es cierto? Activa, desactiva, churn, etcétera. En cambio, ya al empezar a ver esta información, empezamos a ver los patrones de consumo y por consiguiente a generar distintas acciones, ¿no es cierto? O triggers para estos tipos de clientes. Claro. Eso obviamente, si ya teníamos un desafío de mucha información, cuando tú empiezas a revisar toda la metadata que tienes por detrás, se te multiplica por muchísimo, ¿no? Entonces, eso te presenta el siguiente desafío, que es el de cómo visualizar o presentar esta información de una manera que sea comprensiva, ¿no es cierto?, para tu audiencia, para los equipos comerciales, para los equipos de ventas y demás. Ahí lo que te puedo mencionar que nos ha funcionado bastante bien ha sido las comparaciones versus el año pasado, por ejemplo. O sea, nada muy sofisticado, más bien de manera muy contraintuitiva. Las comparaciones más simples son las que nos han dado mejores insights o nos ha llevado a mejores conclusiones. Y básicamente comparas el ciclo en el que estás viviendo hoy día, los ciclos, digamos, que normalmente los veías en periodos mensuales o quincenales y tú empiezas a separarlos en periodos semanales y los comparas con los del año pasado, te puedes dar cuenta, por ejemplo, que la elasticidad hoy día es mucho menor que la que teníamos antes de COVID versus los meses, versus los periodos pasados, ¿no es cierto? Claro. Y eso a nivel de pricing, por ejemplo, te lleva a lo que uno pensaría que es una época donde necesitas mucha promoción para incentivar tu consumo y demás, es al contrario, o sea, tú reduciendo tu nivel de actividad generas niveles de actividad muy similar a este periodo, pero con un menor esfuerzo o con mucha menor canibalización de revenues. Entonces,
Eso es lo que hemos estado haciendo este tiempo. Sí, y totalmente. Y sí, este tema de pandemia, a todos creo que sobre todo al equipo de análisis de data los ha llevado a que se complique el tema de un poquito de forecast, ¿no? Ahí complementando. Digo, no sé si les ha pasado con los equipos, pero bueno, de este lado nos ha pasado es que no puedo predecir esto porque es un comportamiento que no existía y no puedo hacer nada con esta información. Entonces, y sobre todo, nosotros lo hemos notado en nuestros forecasts. ¿Por qué? Porque las variables exógenas a determinados targets influyen mucho más que otros. Entonces, exacto. Claro, muchas veces nuestros algoritmos no son capaces de capturar esas variables exógenas, ¿no? Entonces, ahí es donde viene. Y yo creo que en pandemia se ha producido mucho eso, ¿no? La gente se ha quedado sin empleo. No, totalmente. Y de nuevo, o sea, veamos una gráfica de tiempo lineal y las gráficas comparadas contra algo tan simple como un año pasado, como mencionó Eric, y no hacen ningún sentido, ¿no? Los que están del lado del e-commerce puramente o un B2B, ven que las ventas aumentaron exponencialmente. En la cantidad de leads generados es brutal, ¿no? Porque todo el mundo está mandando su información para que sean contactados y es totalmente atípico, como mencionas. Moisés. Y aquí la siguiente pregunta a la que quiero ir y me gustaría escuchar un poco de todos, porque es la opinión controversial y el tema que mencionaste, Moisés, data governance, ¿no? Y así va la pregunta y lo hemos visto con muchísimas empresas. No creo que haya una respuesta correcta, pero podríamos llegar a algo como más aterrizado, ¿no? O sea, ¿qué departamento debería de coordinar esta parte? O sea, ¿quién debería ser el responsable de resguardar la información? No la parte técnica, porque eso claramente es IT, la parte técnica, pero ¿quién debería ser el responsable de que la data esté bien, que esté cumpliendo con las políticas, que se esté usando de manera correcta? Aquí le paso la pregunta a Moisés o Luz también. Y adelante todos, creo que es un tema que en todas las empresas sucede, ¿no? ¿Qué equipo debería ser el responsable? ¿Se debería crear un nuevo equipo? Sí. A ver, primera pregunta que los CEOs se tendrían que hacer. O sea, ¿es necesario crear un área CDO en las compañías? La respuesta es sí. Ya hay empresas que ya hay posiciones de CDO, ¿no? Chief. O sea, ¿y por qué? ¿Y por qué? No porque lo diga Gartner, ¿no? Que lo dice también, sino porque la responsabilidad del dato tiene que estar centralizada. Y la responsabilidad tiene que ser, para mí, end-to-end, desde la provisión hasta la explotación. Porque solo así se podrá priorizar un proyecto estratégico. Si no es así, es que el proyecto no es estratégico. Si el sitio no forma parte de las decisiones estratégicas de la compañía, es que tú CEO no tienes una visión de Data Driving Decision. Ahora bien, ¿cómo se llega ahí? ¿Se llega en un estadio un mes, 2 meses? ¿O ya, porque estoy empezando? Bueno, pues depende del estadio. Entonces, si estás empezando, pues quizás sea bueno empezar por TI. Si avanzas un poco en negocio, está bien ponerlo en marketing. Si vas avanzando a un nivel 3 y empiezas a tener una visión transversal de la compañía, estrategia, podría ser un buen lugar. Pero ya, si tienes un grado de madurez suficiente, tiene que ser board member. Vamos, los americanos lo tienen clarísimo. Totalmente. Pero entonces, ¿y dónde está el problema? Bueno, pues que también los CEOs deben de entender eso. ¿Y aquí en LATAM cuál creen que sea el problema de por qué no, y es a lo mejor percepción, por qué no hemos logrado aterrizar bien este governance? Adelante, María. Somos muy territoriales en términos generales. Es decir, las fuentes de data son muchísimas cada vez más. Y tendemos en cada parte de la cadena de valor asumir
que la data que produce o la fuente que produzco es mía. Es mía, es mía, es mía. Entonces, romper eso, que es un tema muy cultural aquí, repitiendo lo que manifestó Moisés en un principio, es la gran dificultad. Y son temas no solamente de territorialidad, sino de veracidad, como comentó Carlos en su momento, y una, digamos, prevención a entregar know-how para que sea administrado y explotado de manera centralizada. Culturalmente nos falta mucho allí. Y lo otro es, también hago énfasis en lo que ya comentó Moisés, la cultura de los CEOs sobre lo que este trabajo implica, cómo es un trabajo de largo plazo, que requiere mucha estrategia, mucha planeación y al principio mucha disciplina, inversión, ¿no? Disciplina y mucha inversión al principio. Como digo yo que soy responsable comercial, en mi caso, no hemos logrado venderle ese nivel de urgencia a ese nivel en las organizaciones. Entonces, todavía eso es muy caro, ¿por qué tanta plata? ¿Para qué eso? La respuesta ¿Cuánto me va a es regresar, no? Es la pregunta. el retorno bueno, es en 3 años, ese retorno está muy en el futuro. Entonces, es un poquito aterrizar y materializarle en lo que a un CEO le interesa. Y para mí lo que le interesa a un CEO es el negocio, ¿cierto? Entonces, total. la traducción del lenguaje IT, del lenguaje Data Scientist, del lenguaje inclusive operaciones de tecnología hacia el negocio, es un tránsito en el que tenemos todavía un nivel de madurez bajo. Sí, hace falta, creo que hay empresas que lo han venido haciendo muy bien. Tenemos ejemplos de productos de belleza, sabemos que ya empiezan a generar en la parte digital, bueno, su Chief Digital o Data Officer, y es global y llevan con estos planes incluso hasta 5 años, ¿no? Entonces, creo que es algo sumamente relevante donde las empresas deberían de empezar a cambiar y como dice Moisés, empezar a hacer ese awareness hacia el CEO que, bueno, que también debe ser responsable al nivel de board porque pues la data es lo más valioso. Y aquí empiezo a hablar de la siguiente parte, ¿no? Que es la privacidad. Estamos con todos estos tabús de si me escucha el celular, si no me escucha, qué saben de mí, la puedo descargar, no la puedo descargar. Entonces, aprovechando que tienes la palabra ahí, María Luisa, y sobre todo en el tema de telcos, ¿no? Sabemos que las telcos tienen mucho tiempo obteniendo información. Y no lo estoy diciendo en el más sentido, sino simplemente por el servicio, lleva mucho tiempo capturando información, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú que la industria de telco va a mantener un estándar con las mejores prácticas globales, obviamente, porque, bueno, Europa tiene lo suyo, Brasil está saliendo con el suyo, Estados Unidos va a salir con el suyo. La vara es la misma, pero tiene sus diferencias, ¿no? Entonces, ¿cómo las telcos van a ver esa parte de que se mantenga esa privacidad de usuarios? Ok. Hay varios factores que inciden en esta gran tarea, ¿sí? El primero, desde el ámbito regulatorio y jurídico, ya lo hablamos, digamos, los gobiernos que están manifestando que nosotros los operadores o service providers debemos cumplir. En el caso de Colombia, la ley es bien específica, muy precisa sobre qué se puede y qué no se puede hacer. Entonces, existe ya un marco general por el cual nos guiamos. Sin embargo, y el reto más importante, y es algo que los usuarios finales normalmente no comprendemos, es que nosotros mismos le estamos entregando nuestra data a terceros. Y la estamos entregando de manera voluntaria, libre y permanente, ¿sí? Sin tener mucha conciencia de lo que estamos haciendo ahí. Entonces, ese reto, independiente de cuál es la ley, de cuál es digamos, el parámetro por que nos vamos a regir, va a ser el parámetro europeo, va a ser el parámetro americano, es el usuario el que tenemos que educar en que su privacidad también es responsabilidad de él.
para mí, a nivel personal, esa es la gran tarea y es en realidad titánica. Le cuento mucho a mis equipos y a mis clientes en diversos foros, va a llegar un momento en el futuro no muy lejano que por lo que vamos a pagar es por la privacidad. No vamos a pagar para tener acceso a servicios. Vamos a pagar para poder permanecer en el nivel de transparencia o exposición que yo como persona decida. No el que decida la aplicación a la que quiero acceder o el servicio que quiero usar de manera digital. Claro. Ese, en mi opinión, es el gran reto. Sí, total, y mencionas un gran punto, María Luisa, que es este concepto, a lo mejor en un futuro, ¿no? De pago por la privacidad. Y, por ejemplo, de tu lado, Carlos, ¿cómo ves esta parte desde marketing? Del lado de Jellyfish, eso nos dedicamos a la parte de marketing y cada vez se está volviendo más complejo hacer una buena medición, hacer una buena estrategia, conectar la información, que si las cookies, que si no hay, que si el user ID. Me imagino que se lo saben todos de memoria, ¿no? Entonces, ¿cómo algo, ¿no? Y que si la ITP2 de Safari y que si Chrome va a bajar las cookies en 2 años, etcétera. Entonces, ¿cómo estás viendo tú esta evolución y este término de privacidad desde el lado de marketing y cómo ayuda o incluso afecta a tus estrategias para ver si lo que estás recibiendo información es real y relevante? Bueno, vale, digamos que desde marketing también vemos que son, digamos que 3 grupos que interactúan en todo esto de la información, según como lo veo. Digamos que ahí estoy de acuerdo con María Luisa en su planteamiento. Por una parte está el regulador, es clarísimo la posición que tienen en el mercado y sobre todo en el país. Segundo, estamos nosotros, los prestadores de servicios, los operadores, súper comprometidos con la privacidad de la información de cara a nuestros usuarios, nuestros clientes. Y tercero, el usuario, ¿sí? Y ahí obviamente cobra mucha relevancia lo que decía María Luisa. Claramente, por más control que ejerza el regulador, por más control que ejerzamos nosotros de protección de cara a nuestros usuarios, si uno como usuario, cuando descarga una aplicación que es lo usual, acepta cualquier cosa sin leer, pues ¿Quién se no fija, ¿no? Cuando descarga una nadie. aplicación y cuando dice, bueno, pues voy a tener acceso a tus contactos, teléfono, llamadas, mensajes. ¿Quién se Todo, fija? a todo. Entonces, ahí es donde está realmente el gran challenge que nosotros vemos desde marketing. Ahora, claramente el Big Data es un proceso mediante el cual se accede a información, a mucha información. Finalmente, como nosotros lo vemos, es para acceder a ideas, información, pero sobre todo, finalmente, que nos ayude a tomar mejores decisiones como organización. Y segundo, que nos permita hacer movimientos estratégicos. Por ello, creemos que, digamos que la responsabilidad de toda esta información de cara hacia lo que se va a hacer, que es el siguiente paso, debe estar en marketing, porque es donde se define, digamos que la estrategia del siguiente paso a tomar, hacia dónde va a ir la organización, qué vamos a hacer con lo que estamos viendo. Lo hablaban hace un minuto y es, con todo esto del tema del COVID, no solo cambiaron las estadísticas de forecast de data, cambió el comportamiento de los usuarios. Eso para nosotros fue el desafío más grande, ¿sí? Que teníamos planes de ejecución de cosas que llegó el COVID, nadie esperaba que llegara tan fuerte, cambió el comportamiento de muchas cosas. Ni El tanto tiempo, perfilamiento de ¿no? los usuarios, Todos todo el pensamos que iban a tiempo. ser 3 meses de confinamiento y gracias y ya Claro, está. y ya llevamos 7 meses o más y no Sí. tenemos fecha a corto plazo de saber hasta cuándo. Entonces, toda la situación que ha llevado, al final el resultado es, venga, el impacto es gigante, digamos que como lo vemos desde marketing, cada vez hay más herramientas para acceder a más información. La gente, cada día, nuestros usuarios, en general todo el mercado, tiene más conocimiento de esas herramientas, unos asustados, otros más precavidos, unos leen, otros no leen las condiciones. Sin embargo, al final, digamos que para concluir, yo creo que los operadores estamos comprometidos en poder salvaguardar esa privacidad de los usuarios, pero definitivamente si cada una de las personas y cada uno de esos usuarios que están accediendo a un servicio no toman las precauciones necesarias, cualquier acción que se tome de esos 3 grupos que les contaba no va a tener ningún resultado definitivo. Claro, y ahí Un tema, ojo un adelante, tema, Moisés. Sí.
Lo primero que tenemos que tener claro, y no sé si todos lo tienen claro, es que por la red de las telco pasa la vida de las personas. Y uno es responsable de su vida. Entonces, tenemos que hacer lo imprescindible y lo necesario para demostrarle al cliente que ellos son propietarios de sus datos. O sea, los datos no son de las telco. Los datos son de los usuarios. Entonces, hay que articular los procedimientos legales, regulatorios, de negocio, para darle esa confianza al cliente. Justo ese awareness, ¿no? Esa concientización hacia el usuario que entienda lo que hay. Así es. Y hay que explicárselo, pero la data no es de las telco, la data no es de Google, la data es del usuario. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Lo que pasa es que luego está, bueno, pues los over the top o los no over the top hacen uso de esos datos para dar un servicio a los usuarios, y además un servicio gratuito. Lo que los usuarios se tienen que dar cuenta es que cuando un producto es gratis, es porque tú eres el producto. No es porque tú eres el producto, ¿no? No hay nada gratis. No, es que tú eres el producto. Y esto, y los de marketing lo tienen muy claro, ¿no? Sí, 100%. Y aquí para... Ahí quiero agregar algo, un poco pues de cara de que estamos diciendo que la responsabilidad es del usuario, y sí coincido con todos, es nuestra responsabilidad saber a quién le estamos dando toda nuestra privacidad y si queremos consumir información gratuita y demás. Pero también, ya que las telcos, los programadores, las OTTs, todos tienen nuestra información, pues también tiene que haber buenas prácticas, que sé que pues hay muchos que las están llevando a cabo bien, pero hasta Facebook hace muy poco se le salió de la mano la cantidad de información que tenía para poder protegerla, ¿no? Entonces también me parece que es un reto muy grande de todo lo que son las telcos con toda la información que tienen y demás proveedores de contenido, de custodiar esa información, y de ahí es lo que hablabas antes, o que hablaban todos, de quién tenía que coordinar la data, quién tenía que bajar correctamente la información. Yo creería que debe haber una área que esté encargada de custodiar esa información y que no esté disponible para toda la empresa, sino que sea, o sea, está disponible, pero de una manera ya más procesada, y que no sea algo que cualquier persona de una compañía pueda salir a vender, pueda salir Claro. o la pueda tomar, ¿no? Tiene que haber. El raw data es lo más riesgoso, ¿no? Que alguien que sepa manipularlo un poco se vuelve un arma bastante potente, incluso o sea, para un individuo poderlo identificar del mundo virtual al mundo físico, eso se vuelve peligroso. Sí, total. Sí, totalmente de acuerdo. Y para cerrar, que ya nos queda poco tiempo aquí en este panel, que nos enfocamos, o sea, se volvió mucho de privacidad, que es un tema bastante interesante. Ahí, Eric, para la parte y que mencionaba también María Luisa, ¿no? La parte de monetizar, ¿no? De cómo podemos darle ese valor a la data y que se pueda justificar la famosa, que yo creo que ya lleva mucho tiempo, la palabra transformación digital, que es que la parte de data y Big Data va dentro de este concepto. ¿Cómo podemos justificar que se invierte en infraestructura, en equipo, en gente para que se ejecute, ¿no? Entonces, no sé qué prácticas o estrategias crees que son esenciales para poder cuantificar económicamente y explotar la información. Claro, bueno, efectivamente, Moisés hizo una acotación muy relevante, que por la red del operador pasa toda la vida del cliente, ¿no es cierto? O sea, hemos visto todo lo que ha logrado hacer Facebook, y Facebook en verdad tiene acceso, o sea, toda la información que tiene acceso Facebook pasó por la red de operadores, ¿no es cierto? Y además que el operador pudo ver esa y otra información más.
Entonces, en realidad, creo que lo que ha venido pasando en este último tiempo es que el operador no se ha enfocado en monetizar esa información o en generar valor. Y sí han habido otros players dentro de este ecosistema, ¿no es cierto? Como las OTTs, claramente, hasta que se han hecho hasta documentales de eso, que han logrado monetizarlo muy bien. Han logrado manipular incluso elecciones, ¿no es cierto? En gobiernos, ¿no es cierto? Cuenta la leyenda, cuenta la leyenda. Eso dicen, eso dicen. Entonces, imagínate, o sea, el poder que está detrás de eso, ¿no es cierto? O sea, es impresionante. Y creo que en verdad el operador en todo este tiempo no ha tenido el enfoque ni ha desarrollado ese músculo ni los equipos para procesar toda esa información. Las OTTs lo hacen muy bien, Netflix, Facebook, Spotify, con sus recomendaciones, con sus algoritmos y demás, porque tienen equipos de data scientists bastante grandes. Creo que el operador se ha enfocado mucho en el data engineer. Hemos logrado almacenar, procesar, limpiar y demás, pero finalmente el último paso, que es la monetización, es el desafío, digamos, que está pendiente en este momento. Tienes por un lado esa presión, pero por otro lado también tienes el tema de lo que hablábamos previamente de la privacidad, ¿no es cierto? Hasta dónde puedes llegar a utilizar esa información, hasta dónde llegan tus derechos. La información, el dueño de la información es el usuario. Suena muy bonito, es verdad, pero llevarlo a la práctica, si un usuario viene y te dice, ¿sabes qué? Quiero que me entregues toda la información que tienes de mí, porque es mía, se te vuelve un desafío no menor, digamos, poder, o sea, tecnológico, ¿no? Sobre todo. Exactamente. El mismo operador, digamos, no logra entender toda la información que tiene de todos de sus usuarios. Entonces, es un poder bastante grande que está ahí atrás. Sí, ya se ha hecho el awareness, o sea, ya se han dado cuenta, digamos, el operador móvil de todo esto que está detrás, de todo el valor que está contenido por detrás. Y hoy día se están desarrollando modelos predictivos, prescriptivos, descriptivos, de todo lo que tú quieras, justamente para monetizar esto a través de los productos del operador y regulatoriamente involucrando, digamos, la parte regulatoria a través de terceras partes, ¿no? Entonces, sí, es muy grande lo que está ahí detrás. Claro, total. Moisés, estás en mute, Moisés. Hay un tema no menor, el tema de la monetización. A ver, hay que diferenciar entre las compañías que crecen orgánicamente con el dato y las que no. Las que no nacimos, las compañías que no nacieron digitales, no crecen orgánicamente en base a datos y conocimientos. O sea, ¿por qué crece Google? Porque tiene mucha información. ¿Por qué crece Facebook? Porque tiene mucha información. ¿Por qué Netflix lo hace bien? Porque tiene mucha información. Entonces, hay que diferenciar esos dos aspectos. Uno. Y dos. A ver, monetizar, las compañías lo podemos hacer para mí de tres cosas, de tres formas. Uno, mejorando los ingresos y demostrando que eres capaz de generar ingresos adicionales en base a predicción, en base a prescripción, en base a análisis descriptivo, etc. Dos, que eres capaz de reducir los costes. Nosotros, por ejemplo, tenemos algoritmos que son capaces de decir dónde pones $1, en qué torre, en qué tecnología. ¿Por qué? Porque el CAPEX ya no es infinito, pero para nadie, ¿no? Y luego, tercero, y está muy relacionado a lo que comentaba Luz, que es el tema de las APIs, ¿no? O sea, cómo de una manera que cumpla con la ley de protección de datos podemos generar ingresos adicionales con nuestros datos. Ahora bien, la pregunta es, y acabo con esto, ¿debemos repercutir algo de esos ingresos al cliente? Ahí lo dejo. Totalmente. Muy buen punto, muy buen punto. Que si nos ponemos del lado de usuarios, que todos somos usuarios. No sé cuánto me quedará en la empresa con esto, pero bueno, no, ojo. Pero es una discusión que está en el aire, es verdad. Claro, ¿quién lo debe de pagar, ¿no? El acceso a eso. ¿Quién debe absorber? Hay un costo de eso, al final de cuentas. Paga la fiesta. Exacto. ¿Quién invita? Entonces,
Creo que hemos llegado al tiempo de este panel. Creo que ha sido de gran valor las respuestas de todos los diferentes puntos de vista, desde marketing, desde producto, pricing, desde estrategia, tecnología. Entonces, reitero, les agradezco muchísimo su tiempo. Creo que ha sido un gran honor compartir este foro y es un tema que creo que podríamos quedarnos aquí otro par de horas platicando, incluso nada más de privacidad, ¿no? O de monetización, para acotar más los temas, ¿no? Entonces, nada, les agradezco muchísimo su tiempo. Espero que la hayan pasado todos bien. A nuestra audiencia espero que les sea útil saber cómo las diferentes telcos están haciendo esta parte de data y que, bueno, todos estamos en este viaje intentando descifrar si la privacidad, si la monetización, o tan simple como qué es más importante, el data engineer o el data science, ¿no? Que es algo que también está ahí en juego en las trincheras, por así decirlo, ¿no? En quién es más importante, quién es clave en los equipos. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Gracias a ti, Vale. Héctor, y gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Un gusto. Gracias. Gracias a Chao, todos. chao. Que estén muy bien.